Continuamos con Puerto Rico. El aumento del fuerte oleaje implica un gran peligro no solo para los amantes del mar, sino también para las costas. Así lo ha documentado un grupo de expertos que en el tema realiza un estudio auspiciado por la NASA. Yesenia Torres Figueroa habló con uno de ellos y nos trae los detalles. El cambio de marejadas que se experimenta en esta temporada del año representa un serio peligro para nuestras costas. Así lo reveló esta profesora de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Que los mayores cambios en las playas, por lo menos los pasados 4 años, especialmente erosión o acreción, se están dando cuando estas marejadas de muertos están presentes y muy ocurrentes. Y también estamos comenzando a evaluar los casos de los ahogamientos en Puerto Rico, que si los evaluamos, muchos de estos ocurren cuando estas oleajes vienen. Una de las recomendaciones que nosotros tenemos es que cuando el servicio meteorológico hable de que tenemos oleaje del norte-noroeste con periodo mayor de 9 segundos, la ciudadanía tiene que tener mucho cuidado. La educadora trabaja en un proyecto auspiciado por la NASA que estudia el impacto humano en las costas de Puerto Rico. Tanto ella como un grupo interdisciplinario han observado cambios constantes en las playas, entre ellos la pérdida de arena. Otra de las preocupaciones que tiene el equipo de trabajo es la sedimentación que está provocando el río Loco de Yauco, el cual está impactando una cobertura de caracoles en la bahía de Guánica. Que las actividades humanas como las construcciones en las costas, los cambios, la deforestación y los cambios de uso a lo largo de los ríos están produciendo que la cantidad de sedimentos que alimentan muchas de las playas en Puerto Rico se vean afectados. Uno de los ejemplos más impactantes que hemos visto a través de los años es el área de Arecibo, de cómo la presencia de las represas han acumulado tantos sedimentos que han producido erosión en varias áreas de las playas en el área norte de Puerto Rico. Este próximo jueves 13 de noviembre se conocerán los resultados del estudio sobre el impacto de la sedimentación transportada desde el río Loco, el uso de terrenos y las actividades humanas sobre las playas de Manatí y Barceloneta. La NASA hizo una aportación de 1.4 millones de dólares para financiar el proyecto por 3 años. El mismo inició en julio pasado y debe finalizar en junio del 2017. Yesenia Torres Figueroa, Noticentro. En otras notas, en Puerto Rico, el descontrol se apoderó de miles de jóvenes que fueron los protagonistas principales de una intensa noche de fiesta que causó alarma en Bayamón. Julio Rivera nos trae las controversiales imágenes. Las imágenes de la popular película Project X, en la que un par de jóvenes convocaron a la fiesta de sus sueños en una casa en Estados Unidos, no tienen algo que envidiar a lo ocurrido en Bayamón el viernes. Miles de jóvenes acudieron a esta casa en la urbanización Colinas de Bayamón, respondiendo a una convocatoria lanzada a través de Twitter y Facebook, tal y como sucedió en la famosa película. El resultado, cerca de 2,000 jóvenes y adolescentes de todas partes que llegaron a la casa cargando con cajas y botellas de alcohol, algo de comida y ganas de pasarla bien. Demasiado bien, dirían algunos. Brum, brum, prendan los motores, que se activen las muñecas. Según trascendió, a pesar de las cientos de fotos colocadas en redes sociales y las múltiples querellas de vecinos del sector que llamaron para quejarse del ruido que salía de la casa, la policía, según se supo, solo llegó, expidió boletos de tránsito y se marchó. Comentarios de los participantes en las redes sociales parecían evidenciarlo, y a pesar de la denuncia de que menores estaban presentes y consumiendo alcohol, no queda claro si la policía pidió y logró acceso a la casa para verificar lo que desde afuera parecía cuando menos llamativo. En el día de hoy, esas jóvenes sabrán lo que estuvieron haciendo. Julia Delgado, de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, AMSCA, vio las imágenes en la redacción de Noticentro y no pudo hacer otra cosa sino preocuparse por lo visto. Es inquietante que los mismos organizadores de la actividad lo que destacan es precisamente que la policía llegó al evento y no tuvo ninguna incursión en términos de controles, de visitar las distintas áreas de esta residencia, de mirar si había menores de edad tomándolo. Según la experta, lo peor de situaciones como esta son las consecuencias de las decisiones tomadas, sobre todo porque cuando hay alcohol o drogas en el organismo, esas posibilidades no son pensadas, y cuando se piensan, tal vez ya es demasiado tarde. Consecuencias como la posibilidad de sexo sin protección y con desconocidos, como parecen evidenciar comentarios como este colgados en las redes sociales. Son esa única vez que la persona se excedió.
esa única vez que al otro día ya no puede, ¿verdad?, echar para atrás y decir, mira lo que yo hice, si yo llego a saber, no hubiera hecho. Julio Rivera Saniel, Noticentro. Continuamos con una nota de salud. En Nicaragua, el gobierno anuncia que los casos de chikungunya se han incrementado, siendo los más afectados los niños, las mujeres y los ancianos. Habitantes del barrio Laureles Sur expresan su preocupación por el brote de la fiebre chikungunya. En ese barrio ubicado en el distrito 7 de la capital se mantienen varios pacientes bajo observación médica. Hasta el momento pues tenemos, nosotros solo tenemos cuatro ahorita ingresados como tal, sospechosos. De ahí los que están ingresando cada vez diario nos están cayendo base de datos. Ya ahorita ando en el terreno pues, pero no hoy, pero tenemos 4 ahorita sospechosos en observación nosotros. ¿Dónde envían a estos pacientes? Nosotros los tenemos en observación acá en el centro de salud. Complicado esos tipos de problemas así porque incluso hasta nosotros estamos sufriendo con eso y además las camionetas que ya te pasan funiendo no entran hasta acá. Desde el fin de semana, autoridades sanitarias y la comunidad organizan campañas de limpieza para frenar el avance de la fiebre chikungunya. Se juntaron lo que es la comunidad, MINSA, Consejo de la Familia, todo lo que es el colegio, en especial los directores de los colegios que tenemos dentro del barrio también integraron a los niños, ¿verdad?, de 6º grado para que nos apoyaran también en la visita casa a casa. Nadie se negó a ser abatizado, nadie se negó a ser fumigada a su casa, cada quien iba abriendo porque ya andábamos casa a casa 2 días antes, anduvimos anunciando que el sábado venía esa jornada. Estar la combinación en recipientes, ¿verdad? Todo recipiente de los floreros, cambiar el agua, si es posible cada 1 día para evitar ¿verdad?, que se dé la formación del criadero. Número 1, número 2, todo lo que es basura, que acumule restos de agua, tratar de eliminarlo. La coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, informó este lunes que se reportaron 175 nuevos casos de chikungunya en las últimas horas, con lo cual el número de afectados se disparó a 536, de los cuales 119 se registraron en Managua. Esta enfermedad se caracteriza por cuadros febriles y terribles dolores articulares. Los más afectados son los niños y las personas de la tercera edad. Acción 10, Mario Medrano. Momento de un corte comercial, pero quédate con nosotros. Ya volvemos con más aquí en Pulso Latino. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Estamos de vuelta, gracias por acompañarnos. Y arrancó la temporada del Carnaval número 61 en Aruba. La Fundación SAC tuvo la apertura oficial en su oficina, como es costumbre, a las 11:11 de hoy, 11 del mes 11. Hoy en la mañana, como es costumbre todos los 11, SAC tuvo la inauguración oficial de la temporada de Carnaval para el siguiente año. Con un golpe de martillo sobre su mesa, Tecla Kelly, presidenta de SAC, inauguró la temporada del Carnaval número 61. Es de remarcar que SAC no introdujo el jingle oficial ni tampoco la planilla de eventos, por lo que están a la espera del veredicto del juez en el caso que tienen pendiente contra el gobierno y que se conocerá el próximo 19 de noviembre. En la ocasión estuvieron presentes diferentes reinas, el príncipe Pancho y miembros de SAC, algunos voluntarios también. El eslogan para el siguiente año es Carnaval 61 Mes Tezún, Dentur Esquina, Aruba lo que da brilla, Dentur Color y Fantasía. Y de esta forma SAC le desea a todos los líderes de grupo, músicos y voluntarios una feliz temporada de Carnaval.